Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, emprendedoras y emprendedores de YouTube. En este video les voy a explicar las funciones básicas de Excel para manejar un negocio. Son muy simples y vamos a empezar enseguida. Vamos a estar viendo lo que es la función de suma, función de resta, función de multiplicación y de división, las cuatro operaciones comunes, generales. Vamos a ver un poco de porcentaje también, que vamos a tener en cuenta a la hora de poner precios en base a los costos que tengamos en nuestro negocio. Y vamos a ver dos funciones muy básicas y muy usadas en Excel, que son un condicional y también una función para buscar. Vamos a empezar con la parte de la suma. Esto básicamente es para que entiendan rápidamente y con un pantallazo cómo funciona Excel. Nosotros tenemos varias celdas, ¿sí? Las celdas llevan por nombre una letra que representa las columnas y una fila que representa un número que representa las filas. Por ejemplo, esta es la celda A1, podemos ver el nombre reflejado acá arriba. Esta es la celda B2, ¿sí? A esto nosotros le vamos a ingresar valores numéricos, por ejemplo 1, por ejemplo 25, por ejemplo 100, ¿sí? Y con estos números podemos hacer distintas operaciones, ¿sí? Como podemos tener 50, podemos tener 75 en distintos lugares. Vamos a hacer operaciones simples y básicas con estos números que tenemos acá. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar estos números, vamos a darle igual. Nosotros tenemos acá una barra de fórmulas, podemos tipear nuestra fórmula acá o podemos tipear nuestra fórmula adentro de la celda, es indistinto. Entonces, para este caso, para hacer una suma con dos números de celdas distintas, podemos ingresar igual para indicarle a Excel que vamos a hacer una fórmula. Vamos a seleccionar esta celda, vamos a darle a más y vamos a seleccionar esta otra celda. Si nosotros apretamos Enter, el resultado que tendría que darnos es la suma de la celda, de las dos celdas que nosotros seleccionamos, que debería ser 125. Efectivamente es 125. Esa es una forma de sumar. Otra forma de sumar es con celdas conjuntas, como estas tres que tenemos acá. Para eso vamos a ingresar el signo igual, como dijimos antes. Vamos a poner el código de suma, ¿sí? Y vamos a abrir un paréntesis, ¿sí? Para indicarle cuáles son los números que vamos a sumar. Y ahora sí, vamos a arrastrar todo esto, seleccionarlas las tres juntas. Esta es la forma de suma conjunta. Vamos a cerrar el paréntesis para decirle que sume solamente eso. Y cuando le demos a Enter, tendría que arrojarnos como resultado 126. Ahí está. Lo mismo podemos hacer con resta, ¿sí? Para tal caso, vamos a abrir un igual, vamos a seleccionar una de las celdas, vamos a poner el signo menos y vamos a seleccionar la otra celda, ¿sí? Esto nos tendría que dar como resultado 25. Efectivamente nos da 25. Si queremos hacerlo, en este caso, no vamos a poder hacerlo de la forma conjunta con este código, ¿sí? Reemplazando resta en lugar de suma. No, eso no se va a poder hacer. Lo que vamos a hacer es decir cuáles de estos números queremos que estén restando. Por ejemplo, queremos que esté restando el 25. Bueno, accedemos a esta celda con un doble clic, le ponemos el signo menos adelante. Queremos que esté restando la celda, el número 1. Accedemos a la celda con un doble clic y le ponemos el signo menos directamente. Y después utilizamos lo mismo, ¿sí? Igual, suma, abrimos paréntesis y arrastramos, seleccionamos, mejor dicho, en forma conjunta estos tres números. Entonces va a entender que 100 positivo tenemos que sumarle un 25 negativo y tenemos que sumarle un 1 negativo. Esto nos estaría dando como resultado 74, que ya lo pudimos ver cómo estaba hecho automáticamente en
en la operación que hicimos anteriormente y nos da 74. Quiero aprovechar para mostrarles que como estas celdas están vinculadas a estas tres, si apretamos F2 para ver cómo es cómo está compuesta esta celda, nos dice que está vinculada a estas tres, o sea que los valores que nosotros modifiquemos acá los va a modificar automáticamente en el resultado, ¿sí? Si acá ponemos 100 va a dar 199, si acá ponemos otros 100 nos tiene que dar 300, ¿sí? Eso es muy simple. Vamos a hacer lo mismo con multiplicación. Vamos a dar doble clic acá para que se ajuste el ancho de la columna al texto más largo, en este caso a multiplicación. Vamos a ir por este lado y vamos a decir que queremos multiplicar esta celda por esta celda. Para eso vamos a abrir el signo igual y vamos a decirle que multiplique esta por, que es un asterisco, esta. Nos tiene que dar como resultado lo siguiente, ¿sí? No funciona para celdas conjuntas, ¿sí? Porque no tenemos, al igual que tenemos acá igual suma, no tenemos igual multiplicación, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es multiplicar, por ejemplo, esta celda que dice 300 y que en realidad este 300 es el resultado de sumar estas tres, podemos hacer que multiplique esta celda, por ejemplo, por 2, ¿sí? Para eso vamos a poner igual, vamos a seleccionar esta celda que va a ser la suma de los tres que tenemos arriba. Vamos a decirle que lo multiplique por esta celda, que sería 2. Esto no tiene que arrojar como resultado el número 600. Efectivamente, si nosotros modificáramos estos valores que están sumando a esta casilla, se modificaría también esta casilla y por supuesto también se modificaría la multiplicación. Por ejemplo, si en estos tres, en vez de poner 100, 100 y 100, pusiéramos 1, 1 y 1, por un lado nos va a dar esta suma 3 y por otro lado, al multiplicarse por 2, esta celda nos daría como resultado 6. Vamos a probarlo. 1, 1 y 1. Ahí tenemos que la suma da 3 y que al multiplicarse por 2 da como resultado 6. Si pusiéramos 50, 50 y 50, tendríamos que el resultado de la suma es 150 y que al multiplicarse por 2 daría 300. Por ejemplo, 50, 50, 50. Tenemos la suma que nos da 150 y que al multiplicarse por 2 nos da 300. Lo mismo o similar va a pasar con la división. Podemos dividir esta celda por esta, de igual manera que hicimos la suma de la resta y la multiplicación, ingresando el signo igual, seleccionando una celda, ingresando dividido, que es la barra, y seleccionando la otra celda, ¿sí? A esto le damos Enter y nos arroja como resultado 1.5. De la misma manera que no podemos con la multiplicación hacer una multiplicación conjunta de varias celdas, tampoco lo podemos hacer con la división, pero podemos utilizar el mismo criterio que usamos en la multiplicación, ¿sí? Podemos decirle que divida, por ejemplo, esta celda que es 150 dividido este número que es 2, ¿sí? Entonces nos va a estar dividiendo toda la suma que nosotros teníamos acá, que estaba vinculada a su vez con estas tres celdas, dividido este número 2 y nos va a dar 75. De la misma manera que hicimos antes, si acá ingresamos otros valores, por ejemplo 100, 100 y 100, nos va a dar que la suma da 300 y que al dividirlo por 2 nos va a dar 150. Vamos a hacer la prueba. 100, 100 y 100. Tenemos que la suma es 300 y tenemos que al dividirse por 2 nos da 150. Muy bien, yendo a la parte de porcentaje. Nosotros sabemos que el porcentaje es una parte de un número,
digamos, o de una cosa o de algo. Si a algo lo dividimos en 100 partes y decimos que vamos a tomar 10 partes de esas 100, estamos diciendo que queremos obtener un 10%, ¿sí? Esto lo podemos representar con 10 de 100 partes, ¿sí? O lo que significa también 0.1, ¿sí? Si nosotros, esto lo voy a poner en texto, 10 partes de 100, ¿sí? Si nosotros quisiéramos conocer 20 partes de 100, sería un 20%. Al hacer la cuenta, 20 partes de 100 nos arrojaría 0.2, ¿sí? Entonces, esto mismo lo podemos aplicar a otros números, ¿sí? Por ejemplo, queremos saber el 10% de, por ejemplo, estos 600 que teníamos acá, ¿sí? Esto que es un resultado, ¿sí? Entramos a la fórmula, es el resultado de la multiplicación de estos dos números, y que a su vez este número es el resultado de la suma de estos tres. Nosotros podemos decir que queremos saber el 10% de estos 600. Basta con hacer igual esta celda por 0.1, que es el 10%. Y ahí obtenemos el 10%, que es 60. También lo podemos hacer de la otra manera. Igual a esta celda por 10 dividido 100, que es lo que teníamos acá. Nos va a dar el mismo resultado, 60. ¿Sí? Si quisiéramos saber el 20%, podemos hacer lo mismo. Igual esta celda por 0.2 y nos va a arrojar el 20% de 600. Si quisiéramos saberlo con este tipo de nomenclatura, podemos hacer 600 por 20 dividido 100 y nos da 120. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a describir la función si. La función si es una función condicional que nos va a devolver un valor si existe, si se da alguna condición, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que me devuelva un valor si, por ejemplo, esta celda es mayor a 500. O quiero que me devuelva un valor si esta celda es menor a 100. Y si alguna de esas condiciones no se cumple, que me devuelva otro valor. Por ejemplo, vamos a ingresar la función que es si. Acá Excel nos da un machete, digamos, de lo que de cómo está compuesta la fórmula. Si, prueba lógica. Prueba lógica se refiere a lo que yo les había comentado. Si esta celda es mayor a 500. ¿Sí? Entonces vamos a transcribir eso. Si esta celda es mayor a 500, vamos a poner un punto y coma, como lo indica ahí en este machete que les decía, para pasar al otro parámetro. Si esta celda es mayor a 500, valor si verdadero. Valor si verdadero es lo que quiero la información que quiero que me dé esta fórmula. Por ejemplo, si esta celda es mayor a 500, quiero que haga 75 menos 50. ¿Sí? Una vez que cumplimos este parámetro, ponemos el punto y coma para pasar al siguiente parámetro. Si no, si esta celda no es mayor a 500 como lo indica acá, quiero que haga
esta celda más esta, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a repasar entonces. Condicional sí. Una prueba lógica, que es algo que yo quiero comprobar que esté pasando. Si esta celda es mayor a 500, entonces quiero que haga esto menos esto. Si no, quiero que haga esto más esto. ¿Sí? Si le damos Enter, va a empezar a comprobar esos parámetros. Entonces, ¿qué investigó esta fórmula? Investigó que esta celda era mayor a 500. Entonces lo que hizo fue restar esto menos esto. Pero vamos a ver qué puede pasar si esta fórmula no es mayor a 500, sino que es menor a 500. Para que esta fórmula sea menor a 500, tenemos que lograr que la multiplicación de esto por esto sea menor a 500. Para lograr que sea menor a 500, tenemos que bajar este 300. Y para bajar este 300, tenemos que lograr que la suma de estos tres no dé 300. ¿Sí? Así que vamos a ponerlo en 50, 50, 50 y 50. ¿Sí? Entonces, al tener 50, 50 y 50, nos dice que la suma de eso es 150 y que al multiplicarlo por 2 me da 300. Entonces, si yo en mi condicional le estaba diciendo que si esta celda era mayor a 500, haga esto menos esto, si no, que haga esto más esto, entonces la fórmula entiende que esta celda no es mayor a 500, sino que es menor a 500. Entonces, en vez de restar este con este, va a sumar este con este. Por lo tanto, el resultado es 3751,5. De la misma manera, podemos lograr que el resultado que nos devuelve esta fórmula condicional no sea un número o no sea una operación de resta entre estos dos o de suma entre estos dos, sino que quiero que el valor que me devuelva sea, por ejemplo, una palabra. ¿Sí? Entonces, de la misma manera vamos a ingresar la fórmula de condicional si, vamos a abrir los paréntesis y vamos a decirle que si esta celda es mayor a 500, quiero que el valor verdadero me devuelva la palabra ojo y lo vamos a poner entre comillas. Si no es mayor a 500, quiero que me devuelva la palabra nariz. La ponemos entre comillas, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Como esta celda no es mayor a 500, nos devuelve la palabra nariz. Ahora, si esta celda fuera mayor a 500, debería devolvernos la palabra ojo. Para eso vamos a hacer que esta celda sea mayor a 500. Para que esta celda sea mayor a 500, la multiplicación entre estos dos tiene que ser mayor a 500. Entonces 150 tiene que ser mayor. Para que esos 150 sean mayores, vamos a subir el valor de estos números. Por ejemplo, vamos a poner 100, vamos a poner 100 y vamos a poner 100. Esta suma da 300, a multiplicarse por 2 da 600 y 600 es mayor que 500, entonces me va a devolver la palabra ojo. Ahora vamos a ver la función buscar v, que es buscar en vertical. ¿Sí? Lo que va a hacer esta función es devolvernos un valor dependiendo de los parámetros que nosotros le indiquemos. Vamos a suponer que tengamos acá una lista de productos que pueden ser artículos de oficina, por ejemplo lápiz, lapicera, cartuchera, cinta,
y no sé, una PC. Cada uno de estos artículos, por ejemplo, tiene su precio. Vamos a ponerle precios X. Esto vale 5, esto vale 15, esto vale 20, esto vale 2 y esto vale 1200. ¿Sí? Entonces, yo quiero que acá me arroje el precio. Por ejemplo, en estas dos celdas, quiero que me muestre el precio del artículo que yo voy a poner acá. ¿Sí? Para eso, lo más cómodo sería hacer una lista en esta celda, que se puede hacer, pero no lo voy a explicar en este momento, sino que vamos a ingresar a mano el nombre de alguno de estos artículos. ¿Sí? Primero vamos a confeccionar la fórmula. Vamos a poner el precio del otro lado, así no nos molesta la fórmula, para que lo entiendan bien. ¿Sí? Entonces vamos a poner igual la función buscar B, vamos a abrir paréntesis. Entonces acá nuevamente Excel nos muestra cuáles son los parámetros que nosotros debemos completar. En primer lugar, el valor buscado. ¿Qué es el valor buscado? Es qué es lo que quiero que Excel busque. ¿Sí? Yo quiero que busque lo que va a figurar en esta celda, que es la celda K3. Podemos seleccionarla así, podemos escribirla así, podemos escribirla también en minúscula, no hace falta que esté en mayúscula. ¿Sí? Entonces el valor buscado, o sea, lo que figure en esta celda K3, quiero que la busque. ¿Dónde la va a buscar? En la matriz de tabla. Para eso apretamos el punto y coma para pasar a habilitar ese parámetro. La matriz de tabla es donde quiero que lo busque. Quiero que la busque acá, en esta matriz. ¿Sí? Lo que va a hacer es buscar en la primer columna de la matriz que yo le ponga. ¿Sí? Puede ser una matriz que tenga, en este caso hay 2 columnas, puede ser una matriz que tenga 10 columnas. Bueno, si tiene 10 columnas va a buscar igualmente en la primera. ¿Sí? A esta matriz la vamos a bloquear. No lo voy a explicar en este video por qué se bloquea. Simplemente lo vamos a bloquear y listo. Y vamos a pasar al otro parámetro, que es indicador de columnas. Para eso apretamos punto y coma y vamos a indicar cuál columna de esta matriz quiero que me devuelva el valor. ¿Sí? Luego tenemos la columna 1 de esta matriz y la columna 2 de esta matriz. ¿Sí? Entonces quiero que me devuelva el valor de la columna 2. Y luego seleccionamos el rango. ¿Sí? Para seleccionar el rango dice que si nosotros tipeamos verdadero, ¿sí?, nos va a dar una coincidencia aproximada. ¿Sí? La coincidencia aproximada, acá lo explica bien, es que los valores en la primera columna de la tabla matriz deben ordenarse en orden ascendente. Si nosotros tipeamos falso, nos va a devolver la coincidencia exacta. ¿Sí? Bueno, perdí la fórmula, lo voy a escribir rápidamente de vuelta. Valor buscado en la matriz esta, la columna 2. Entonces nosotros queremos que nos devuelva una coincidencia exacta. Esto de verdadero o falso, acá digamos, se pone esas palabras, pero tranquilamente podría poner, no sé, azul y verde, blanco o negro, no sé. Pero las palabras son verdadero o falso. Si nosotros tipeamos falso, nos va a devolver coincidencia exacta. Así que tipeamos falso.
¿Qué pasa? No tenemos ningún valor que nos devuelva porque no le estamos indicando qué es lo que tiene que buscar, ¿sí? Si nosotros se lo indicamos, esto no recuerdo si lo mencioné antes, pero podría estar en una tabla desplegable, ¿sí? Donde nosotros despleguemos acá con una flechita y nos dé todos estos valores y nosotros seleccionemos cuál. No lo voy a hacer en este video porque es el primero y es de funciones básicas, así que no quiero atormentarlos con mucha data. Entonces lo vamos a ingresar manual, ¿sí? Quiero que me devuelva el precio de lápiz. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta fórmula va a decir, bueno, voy a buscar lápiz en esta columna y una vez que lo encuentre, que está acá, voy a devolver el valor que figura en la columna 2, la coincidencia exacta, que es el número 5, ¿sí? Cuando nosotros apretemos Enter, acá nos tiene que figurar 5. Si nosotros ponemos otro valor acá, por ejemplo PC, lo que va a hacer esta celda es decir, ok, tengo que buscar lo que figura en esta celda, en la celda K3 que vimos antes. Si en esta celda dice PC, voy a venir a esta matriz, voy a buscar PC, lo voy a encontrar acá y voy a devolver el valor de la columna 2, que es 1200, la coincidencia exacta. Así que nos basta a nosotros con escribir en este campo la palabra PC para que acá nos devuelva 1200, ¿sí? Bien, vamos a ampliar como para que podamos ver nosotros cómo podemos modificar esta fórmula, ¿sí? Que acá estamos buscando el valor de la columna 2, ¿sí? Si nosotros acá pusiéramos otro valor, por ejemplo, vamos a decir que esto va a ser el precio y que esto va a ser el costo, ¿sí? Supongamos que nosotros de costo para el lápiz sea 2, que esto sea 10, que esto sea 15, que esto sea 0,5 y que esto sea 800, por ejemplo. Y tengamos acá, querramos saber cuál es el costo, ¿sí? Podemos copiar todo lo que figura acá, pegarlo acá, pero si le damos Enter nos va a devolver el mismo valor que tenemos en esta, por ejemplo, así, nos va a devolver 1200 como precio de costo. Para que nosotros obtengamos el número que figura en costo tenemos que editar los parámetros, ¿sí? ¿Cómo vamos a editar los parámetros? Volvemos. ¿Qué estamos buscando? Lo que figura en la celda K3, ¿sí? Esto es correcto. ¿Dónde lo vamos a buscar? En esta matriz. Pero esta matriz no llega a cubrir el costo. Entonces, ¿qué hacemos? La editamos desde acá. La agarramos y la llevamos hasta allá. Soltamos y ahí sí le estamos indicando que va a ser la matriz que comienza en G3, esta celda G3, y que termina en I7, esta celda I7. Y vamos a decirle que nos devuelva el valor de la columna 3, ¿sí? Bueno, recuerden que nosotros teníamos columna 1, columna 2 y columna 3. Para que vean el ejemplo, si dejamos la columna 2, nos va a seguir devolviendo el mismo valor que está acá, que es 1200, ¿sí? Por más que nosotros hayamos editado la matriz donde tenía que buscar, sigue devolviendo el valor de la columna 2. Para que nos devuelva el costo tenemos que indicarle que nos devuelva el valor de la columna 3. Así que esto podemos editarlo acá o podemos editarlo acá arriba, ¿sí? La columna 3 y falso para que nos dé el valor exacto. Damos Enter y ahí sí nos va a devolver 800. Vamos a, si queremos, bueno, saber los mismos datos pero de cinta. Bueno, tipeamos cinta y nos tiene que devolver el valor 2 y el valor 0,5. ¿Okay? Si nosotros queremos saber, por ejemplo, como para aplicar un poco de lo que aprendimos al principio del video, la resta, ¿sí? Digamos el precio menos lo que a nosotros, el precio de venta que tenemos nosotros menos lo que nosotros tuvimos que pagar de costo por esta cinta,
nos va a dar la plata que nosotros ganamos por la venta de esta cinta. Entonces podemos decir que esto sería ganancia, o como se usa en la jerga comercial, utilidad. ¿Sí? La ganancia o la utilidad no es más que el dinero que a mí me va a quedar por la venta de un artículo después de haber pagado su costo, o sea, el precio menos el costo. ¿Sí? Para eso vamos a poner precio menos el costo. Esto me tiene que dar 1.5. Entonces mi utilidad, mi ganancia es de 1.5. Si en vez de la cinta quiero saber estos datos para PC, vamos a probar ponerle un nombre que no figure. Vamos a ver y nos va a devolver un error, o nos va a devolver un valor como que no figura, ¿sí? PCA no figura, PC sí, y nos va a devolver precio 1200, costo 800 y utilidad 400. ¿Sí? Bien, esto es por ahora lo que necesitamos saber de las funciones básicas de Excel, y en los próximos videos quiero enseñarles, quiero mostrarles cómo se puede encarar, organizar, gestionar un negocio, optimizar los valores, optimizar los costos, optimizar la utilidad, optimizar el precio, usando Excel y un poco de criterio. Así que no te olvides de suscribirte al canal, por acá, no sé dónde lo voy a poner todavía, y de ir a ver el próximo video, que va a estar bueno. Saludos.